bendiga, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan en esta preciosa hora. Es para mí un privilegio continuar con las enseñanzas del discipulado. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor que está en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Acompáñeme en casa, por favor, con su Biblia. Leemos como está escrito en la palabra. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Elevamos una oración a nuestro Padre Celestial. Padre amoroso y santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra que ya hemos leído, mi Dios. Pedimos, Señor, tu bendición sobre esa palabra. Bendice cada corazón, cada vida, cada alma, Señor, que está escuchando y viendo en esta hora. Padre, si hay enfermos, Señor, escuchando y viendo, te pido en el nombre de Jesús que extiendas tu mano hasta donde están ellos, Señor, tu mano sanadora, porque para ti no hay nada imposible, Señor, no importa la enfermedad que estés sufriendo. En el nombre de Jesús te pedimos que seas propicio, Dios mío, en cada vida, Señor. En el nombre de Cristo, muchas gracias por todo lo que vas a hacer, Señor. Habla en esta noche, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a meditar o a enseñar en esta hora bajo el tema diferencia entre creyente y discípulo. Y en Mateo el Señor nos está hablando y dice que, por tanto, id y haced discípulos. Los hermanos anteriores, los maestros anteriores, estaban ellos explicando que es un discípulo. Un discípulo es un aprendiz. Es un alumno, en otras palabras. El que aprende de su maestro, ese es un discípulo, el que está aprendiendo constantemente. Ahora, la diferencia, el creyente es aquel que obviamente cree en Jesús, acepta a Jesús en su corazón como su Salvador. También el creyente asiste a la iglesia, a los cultos de la iglesia. El creyente alaba al Señor, canta cánticos de alabanza al Señor. El creyente posiblemente da los diezmos y ofrendas, pero luego se va para su casa y regresa hasta el siguiente domingo al culto dominical. Podríamos decir, está bien todo lo que hace, está excelente todo lo que hace. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos manda que debemos asistir a la iglesia, asistir a los cultos. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces él hace eso en obediencia a Dios. También el Salmo 156 dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Él alaba también, él canta cánticos al Señor. Entonces está dentro de lo que el Señor está mandándonos hacer como creyentes. Y también dice, posiblemente da sus diezmos y ofrendas. Malaquías 3:10 dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces todo eso está magnífico, como creyente está bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el discípulo? Vamos a ver el discípulo, cuál es la característica de él. La característica del discípulo también ha creído en Jesús, igual que el creyente. También el discípulo asiste a los cultos de la iglesia, hace lo mismo, claro que sí. También alaba y canta al Señor. Pero el discípulo no es posiblemente da sus diezmos y ofrendas, sino que el discípulo sí verdaderamente da sus diezmos y ofrendas. A pesar de hacer todas las cosas que hace el creyente, el discípulo se caracteriza por tener una obediencia más allá del Señor. ¿Por qué? Porque éste hace suyo el mandato que Dios ha dado en la porción de la Biblia que ya leímos: id y haced discípulos. Este no se queda solamente alabando, congregándose, dando su diezmo,
y regresando hasta el siguiente domingo. No, se interesa por ir y hacer discípulos. Ahora, ¿qué es entonces hacer discípulos? ¿Qué es hacer un discípulo? O sea, la voluntad de Dios obviamente no es que solo estemos alabando, que solo estemos orando, que solo estemos leyendo la Biblia, aunque repito, esto está magnífico, eso está bueno, eso es lo que Dios nos manda a hacer, pero no se queda ahí. El discípulo también se prepara para él hacer discípulos. ¿Cómo entonces se prepara para ser discípulo? Simple, él se preocupa por ir y estudiar en la iglesia. ¿Estudiar qué? Estudiar sobre Dios, conocer más a Dios. Él quiere cada vez meterse con Dios. Quiere que la palabra de Dios abunde en su corazón. Y de hecho Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Escuche esto, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Sabiduría de la palabra del Señor. Esa es la diferencia del discípulo con el creyente, o del creyente con el discípulo. Él se prepara, él se mete en los estudios bíblicos que su iglesia está dando para prepararse y conocer más a Dios. Ahora, el creyente no puede hacer discípulos porque él mismo no es discípulo. Eso es bien importante. ¿Cómo va a dar algo que él no tiene? No lo puede dar. Entonces necesitamos prepararnos como discípulos. Repito, discípulo es el que aprende de su maestro, el que está constantemente estudiando. Entonces se prepara como discípulo para poder preparar a otro como discípulo. El Señor dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo voy a conocer la palabra? Estudiando, metiéndome en los estudios que la iglesia, Vida City Church, está dando. Las enseñanzas que la iglesia está dándole a sus miembros, nosotros necesitamos involucrarnos para poder ser discípulos y luego hacer discípulos. Quiere decir entonces que el discípulo viene a ser un imitador de su maestro. El discípulo es aquel que cambia el rumbo de su vida. Vea que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la Biblia o el Señor nos amonesta a nosotros. En Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decid bien, dice el Señor, porque lo soy. Entonces necesitamos aprender de nuestro maestro. El maestro que tenemos en el aula, pues sí, porque Él nos está enseñando, pero ¿de quién vamos a aprender? Es de Cristo. A ser igual que Cristo, a vivir semejantes a Cristo. Te me va a decir, hermano, pero ¿es posible eso? Claro que es posible eso. Claro que sí se puede hacer. No es fácil hacerlo, pero sí es posible. Entonces quiere decir que necesitamos nosotros meternos en el estudio de la palabra para poder crecer. ¿Qué sucede cuando estudiamos la palabra de Dios? ¿Qué sucede cuando el maestro nos explica la palabra de Dios? Nosotros entendemos y esa palabra la absorbemos en nuestro corazón, la hacemos nuestra para cuando vamos a la vida diaria, para cuando se presenta un problema en nuestra vida. Nosotros estamos preparados a través de la palabra de Dios para hacerle frente a eso. Sabemos y conocemos quién es nuestro Dios. Sabemos que Él es todopoderoso. No lo sabemos solamente de oídas, sino ahora ya lo experimentamos nosotros. ¿Cuándo? Cuando viene el problema, viene la enfermedad y nosotros podemos clamarle a ese Señor, a ese Dios, a mi Rey, con toda seguridad, no dudando si Él me va a escuchar, sino sabiendo que Él inclina su oído, dice el salmista, para escuchar. ¡Wow! ¡Qué lindo es eso! Entender eso, asimilar eso, comernos esos. Es cuando nosotros
crecemos en el conocimiento de Dios. Podemos estar 30, 40 años dentro de la iglesia, pero siendo solamente creyentes. Voy cada domingo, sí, alabo al Señor, sí, quizás leo la Biblia en el culto, sí, posiblemente doy mis diezmos y ofrendas, sí, canto, tal vez sí cante, y quizás hasta algún canto especial, pero sigo siendo creyente. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ve el propósito que el Señor nos da para ir y hacer discípulos. Dice el versículo 20, Mateo 28, 20 es el propósito. Enseñándoles, dice el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Escucha bien, querido amigo, querido hermano, enseñándoles. Entonces, ¿quién les va a enseñar? Le vas a enseñar tú y le voy a enseñar yo. Le voy a enseñar al nuevo, pero también le voy a enseñar al viejo. ¿Acaso nosotros lo sabemos todo de Dios? Nunca vamos a lograr saber todo, la magnitud de Dios. Entonces necesitamos estar siempre aprendiendo y conociendo a nuestro Dios, porque jamás vamos a poder conocer 100% a Dios mientras estemos en esta tierra. Al llegar al cielo, obviamente sí lo vamos a poder conocer al 100%, pero aquí en esta tierra siempre necesitamos estar aprendiendo. Hay gente que cuando se va a dar un estudio bíblico dentro de la iglesia y dan el tema y dicen, no, eso ya lo recibí 2, 3, 5 veces. ¿Y para qué voy a ir otra vez a recibirlo? Dios siempre te habla a través del mismo tema. Te habla diferente en esta oportunidad. No podemos decir, eso ya lo sé. Yo eso lo he oído predicar cientos y miles de veces. Porque siempre el Señor nos está hablando a través de su palabra. Ahora, el discípulo es un imitador de su maestro. Escucha esto. El discípulo es un imitador de su maestro. Es aquel que cambia el rumbo de su vida. Ahora, ¿cómo cambiamos el rumbo de nuestra vida? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es cambiar el rumbo. Eso es dar un giro, cambiar de posición, cambiar los viejos hábitos. Dice, las cosas viejas pasaron. Cambiar todo lo viejo que traía, viciado, todo lo viejo que traía, muy pecaminoso en mi vida. Cambiar el rumbo. El discípulo hace ese cambio en su vida. En otras palabras, se diferencia del que no ha conocido a Dios. No actúa como el que ha conocido a Dios. No participa de lo que participa el que no ha conocido a Dios. Hay una diferencia muy marcada. Por lo menos debería de haber esa diferencia. Ahora, si vemos en la Biblia, Jesús hizo su obra en la tierra a través de discípulos. No solo de sus 12 discípulos que Él escogió. No, también necesitó muchos otros discípulos que eran los que escuchaban las enseñanzas de Él. ¿Y por qué dice eso, hermano? Porque Lucas 10:1 dice de la siguiente manera: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, escucha, 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Los mandaba a ciudades donde Él sabía que tenía que ir. Los mandaba a preparar esa tierra, a preparar esas almas, a que ellos escucharan de Jesús. Aunque todo mundo oía hablar de Jesús en toda Jerusalén, en Samaria, en Judea, oían hablar de Jesús. Sin embargo, Él mandó a estos 70, dice la Biblia, de 2 en 2. ¿Para qué?
pudieran de primera mano darse cuenta, enseñarles quién era Jesús, a qué había venido Jesús a esta tierra. Entonces Él necesitó discípulos y la obra la realizó a través de discípulos. Significa entonces que nosotros, en la porción que leíamos, dice id. Cuando dice id, nos está dando un mandato. No nos está diciendo quieres ir, quieres hacerlo, tienes la posibilidad de. No, Él dice id. Tú que aceptaste a Cristo, el mandato es tuyo, también es mío. Id. Prepararnos para poder enseñar a otros. Hemos tenido clases dentro de la iglesia antes de la pandemia. Teníamos una clase después del culto del domingo en la mañana. Nos quedábamos, era para matrimonios y familia. Una clase muy preciosa que cada domingo la estábamos recibiendo. Nos quedábamos después del culto estudiando y teníamos un maestro ahí que nos enseñaba y pudimos crecer todos los que estábamos en esa clase en cuanto a la familia, a los problemas que se enfrentan en la familia, cómo enfrentar esos problemas que se dan en el matrimonio. Y pudimos crecer en cuanto a eso. Lástima, aparece la pandemia y no pudimos seguir, pero nos estábamos preparando. Estábamos ahí domingo a domingo constantemente. Quizás cansados porque salíamos hasta ya muy tarde, pero no importaba. Necesitábamos prepararnos. Dice el Señor que Él necesita discípulos y de hacer discípulos. Si Él no necesitara a los discípulos, entonces no nos mandara a hacer discípulos. Ahora, cuando un creyente se convierte en discípulo. Recuerda, el creyente solo alaba, solo canta, solo diezma, solo ofrenda, pero no se involucra en la enseñanza. ¿Cuándo es que un creyente se convierte en discípulo? Es cuando siente la necesidad en el corazón y la insatisfacción de lo que ya ha aprendido hasta ese momento. Es cuando siente el deseo de seguir aprendiendo de Dios, de seguir conociendo a Dios. Entonces es que el creyente pasa a la categoría de discípulo. ¿Por qué? Porque se involucra. A pesar que se va a cansar, él busca la enseñanza, él busca las clases, él busca prepararse para que cuando tenga que hablarle a otras personas de Cristo, él está preparado para hacerlo. Si hay necesidad de trabajar como maestro, él ya está preparado para hacerlo. ¿Por qué? Porque ha estado constantemente instruyéndose en la palabra a través de un maestro. Dios espera que nosotros seamos discípulos. No espera que solo seamos creyentes. No basta con que yo acepte al Señor en mi corazón y me quede ahí estancado. No. Sí leo mi Biblia en mi casa, sí oro en mi casa, sí quizás alabe en mi casa, claro que sí, y debo de hacerlo. Pero necesito también involucrarme en crecer en el conocimiento de Dios. Ahora, el gran apóstol Pablo, dice la Biblia en Filipenses 3:12, dijo lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice el apóstol, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Sabes quién era Pablo? Era un hombre que él dijo, fariseo de fariseo, hebreo de hebreo. Dice Pablo, formado a los pies de Gamaliel, el gran maestro de Israel, uno de los grandes maestros de Israel. Pablo se había formado junto a ese gran hombre, a ese gran maestro, a ese gran rabino. Pablo estaba preparado. Pablo hablaba no solo uno y dos idiomas, él hablaba varios idiomas. Pablo venía de una ciudad de Tarso donde
En el tiempo de Pablo, esa ciudad era como quien dice la ciudad universitaria de hoy en día. Ahí se estudiaban ciencias, ahí se estudiaba política, ahí se estudiaba filosofía, ahí se estudiaba grandes ciencias. Y Pablo, sin duda, los estudió. Por eso es que Pablo era un hombre muy preparado. Pablo podía hablar con reyes y sabía cómo lo iba a hacer. Pablo podía hablar con una persona muy humilde de palabras y también sabía cómo hacerlo. Pablo estaba muy preparado. Pero ese gran apóstol Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, en otras palabras, no que ya sea el máster en todo esto, no, ni que sea perfecto. Wow, hermano querido amigo, este apóstol nos está dando un gran ejemplo. Cristo nos dejó un gran ejemplo a nosotros. Aproximadamente 3 años y medio Él preparó a sus discípulos para mandarlos. A los 70 les dijo, los voy a mandar como a ovejas en medio de lobos, porque sabía el Señor lo que les esperaba. Sabía que afuera no iba a estar fácil, pero sus discípulos iban preparados para cualquier circunstancia que se enfrentaran allá afuera. Quiere decir que nosotros entonces no tenemos excusa para seguir aprendiendo. No tenemos excusa para involucrarnos en las enseñanzas que nos están dando dentro de la iglesia. Ahí donde se preparan. De hecho, hay un discipulado dentro de la iglesia. Está Nuevos Comienzos, está la siguiente clase que es Nuevos Miembros y está Libertad Financiera. Para los que van llegando, para los nuevos, para los tiernos en la fe. O sea, solo está en la disposición de nosotros de querer aprender. Solo necesitamos disponer nuestro corazón y no estar satisfechos con lo que ya aprendimos quizás en estos pocos o muchos años de estar siguiendo en el Evangelio. Solamente de que querramos aprender más de nuestro Dios. El Señor también les dijo en Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ya que el Señor nos está enviando ¿a qué? A predicar su palabra. ¿Cómo vamos a aprender su palabra si no nos involucramos en el estudio de su palabra? Tú me puedes decir, pero yo estudio la palabra en casa, hermano. Sí, está bueno, está magnífico, claro que está bien. Pero necesitas involucrarte dentro de la iglesia, los estudios que hay. ¿Por qué razón? Porque allí es donde podemos preguntar. ¿Qué significa esto, maestro? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Podemos despejar las dudas que tenemos. Entonces, no solamente es el estudio en la casa. Claro que hay que hacerlo. Y debemos hacerlo todos. Todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón debe de estudiar. Debemos estudiar la palabra para poder cumplir con este mandamiento. Esto fue un mandato de parte de Dios. Id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es un mandato. Todas las cosas que os he mandado. Entonces quiere decir que necesitamos nosotros entrar en la categoría de discípulos y ya no seguir siendo creyentes. Los tiempos se acortan, la venida del Señor está cerca. Todo predicador lo está diciendo, todo el que enseña lo está diciendo, por los acontecimientos que vemos, todo está cumpliéndose. Nada menos hoy vi en las noticias que Israel firmó la paz con 2 de sus vecinos. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Necesitamos entender los tiempos. Necesitamos entrar en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Alcanzar a otros para el Señor. No quedarnos callados. Hablemos. Si la persona no quiere nada con Dios, no es nuestra responsabilidad. Él solo nos dice, id y hagan discípulos. Ustedes enseñen nada más. Y el Espíritu Santo se va a encargar de convencer de pecado. No nos corresponde a nosotros convencer a nadie de pecado, solo hablar, predicar, enseñar.
y que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en cada vida. Voy a terminar con esta historia de un filósofo griego llamado Sócrates. Se dice que un hombre muy adinerado tenía un hijo, todavía estaba muy chico, y se dice de que este hombre quería que su hijo fuera una gran persona cuando ya creciera, cuando fuese un adulto. Y él decide llevar a su hijo a los pies de Sócrates para que fuera su discípulo, para que fuera su alumno. Cuando se lo lleva a Sócrates, dice que Sócrates lo pasa adelante y le dice: está bien, yo le enseño a tu hijo, no hay ningún problema, pero esto te va a costar 500 dracmas. El hombre, cuando vio la cantidad exuberante en ese tiempo, él dijo: pero 500 dracmas es demasiado dinero el que voy a pagar por el estudio de mi hijo. Con 500 dracmas, yo, dijo el hombre adinerado, puedo comprarme un asno y lo voy a poner a trabajar y le voy a sacar provecho. Sócrates se pone a sonreír y le dice: sí, ¿y sabes qué? Ya no tendrías un asno, sino que tendrías 2. Porque, hermano querido, cuando no nos interesamos en estudiar, cuando no nos interesamos en aprender más la Biblia, entonces nos quedamos ignorantes, entonces nos quedamos desprotegidos de palabra. Tal vez no de Dios, tal vez Él tenga misericordia con nosotros, pero de la palabra sí. Cuando me toque evangelizar a alguien, no voy a tener palabras para decirle. No voy a poder decirle lo que dice la palabra del Señor. Este hombre estaba cuantificando la educación de su hijo y la puso a la par de un animal de carga que le podía sacar provecho. Nosotros a veces actuamos de la misma manera. Y yo te quiero decir en esta noche que Dios está esperando que nos involucremos en el estudio para poder cumplir con lo que Él dijo. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles. Pablo dijo: me he hecho a judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dijo Pablo, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Primera de Corintios 9:20, para que el día de mañana el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Espero que esta corta enseñanza te haya edificado. Espero que te haya llenado el alma y el corazón, que te haya inquietado para querer aprender más de la palabra del Señor. Espero que haya sido de mucha edificación para tu vida. No me quiero retirar de acá sin antes hacer un llamado a aquellos que todavía no han entregado su vida y su corazón al Señor. Quiero decirte, los tiempos están acortados. Ahora es cuando necesitamos nosotros agarrarnos de la tabla de salvación que hay, que se llama Jesucristo. Y por eso quiero hacer esta oración, para que tú la repitas allí donde estás conmigo, aceptando a Cristo en tu corazón. Vamos a orar. Y le vamos a decir así: Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo recibo a tu Hijo Jesús en mi corazón como mi único Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Dios del cielo, limpia mis pecados. Reconozco que soy un pecador, Señor, y me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, oh Dios. Te pido, Señor, que me sanes si estoy enfermo, poderoso Señor. En el nombre milagroso de Cristo te lo pido todo, Señor.
Amén y amén. Que Dios te siga bendiciendo mucho. Muy buenas noches. Amén.